que cada tanto a la mañana nos ayudaba a pensar un poco también en Latinoamérica, y agradecemos esta posibilidad. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes ahí en la tarde de universidad? Acá, interrumpiendo a la gente en sus tareas. Pero bueno, Miguel, con ganas de charlar un poquito sobre Brasil, Sí. lo que está pasando en Brasil, que para algunos decían no estaba muy lejos de lo que se esperaba, ¿no? La reacción de Bolsonaro, tal vez se esperaba un triunfo un poquito más holgado, pero ¿vos cómo lo estás viendo? Bien, varias cosas. Bolsonaro vino amenazando, yo creo que desde que comenzó todo este proceso, desde que se iniciaron las campañas electorales, venía amenazando con un golpe de Estado, poniendo en cuestión la validez del tema electoral, queriendo cambiarlo, ordenando para que las Fuerzas Armadas, sobre todo el Ejército, en realidad el Ejército y la Policía Federal fueran veedores, sobre todo el Ejército, de las elecciones. Después, ya en los últimos días y casi en las últimas horas, someter el resultado de nuevo al escrutinio del Ejército, si el Ejército avalaba el resultado. Y en medio de todo esto, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, es decir, el Superior Tribunal Federal, como se llama allá, una corte ampliada de 11 miembros, en fin, totalmente diferente a nuestro sistema judicial en muchos sentidos, como una señal política muy fuerte, colocó al frente del Superior Tribunal Federal Electoral a un miembro de la Corte Suprema, que es así, eso siempre se hace así. En el sistema brasileño, de la Corte Suprema sale quien decide nuestra Junta Electoral Nacional. Sería, bueno, Servini de Cubría sería miembro de la Corte Suprema. En la Argentina no es así, en Brasil sí. Y eligieron a Alexandre de Moraes, el juez más duro de la Corte Suprema en relación a la cuestión de respeto de la Constitución a los miembros del Poder Ejecutivo. Alexandre de Moraes había metido preso a un diputado bolsonarista que en un live de YouTube estaba llamando a manifestarse al frente de la sede del Superior Tribunal a los bolsonaristas hace unos 6 o 7 meses atrás y arrojar objetos, etcétera. Uno de los miembros de la Corte Suprema vio eso, ordenó de inmediato la captura de ese diputado y lo metieron preso y sigue preso. O sea, tienen esa facultad, pueden hacer eso. Exactamente, tienen esa prerrogativa que aquí tampoco tenemos. Bien, ahí había una primera señal, que a Bolsonaro no le estaban saliendo todas las cosas como había prefijado. Entonces, el hecho de que iba a ganar Lula, creo que era un dato cantado, digamos. Sí. El tema es el margen. Y ya en la primera vuelta imaginamos que el margen iba a ser muy escaso. Creo que el error de nuevo de las consultoras fue no haber podido medir el voto, como lo llamaron ellos allá, el voto vergüenza, es decir, aquel que no te dice que va a votar a Bolsonaro, pero que es partidario de Bolsonaro. Segundo punto, en este momento los bloqueos de los camioneros, dicen los camioneros, es incorrecto llamarlo así, los camioneros acá entienden en la Argentina a los choferes de los camiones, a los trabajadores. Al sindicato. En Brasil no son. Claro, en el sindicato allá no es así. La Unión de Conductores de Camiones no está hablando de esto. Los que están participando son los pequeños y medianos propietarios de camiones, propietarios de un camión, propietarios de 3 camiones, los mismos que acá en la Argentina en su momento, te acordarás, hubo un grupo de camioneros que hicieron bloqueos en entrada de la zona de Buenos Aires hace unos 6 meses atrás, que tuvo que salir Moyano a decir no somos nosotros. Sí. Y los empresarios de la federación dijeron tampoco somos nosotros. Pero bueno, ¿quiénes son? Son estos grupos muy asociados al agronegocio. Son los cuentapropistas asociados al agronegocio. Lo que pasa es que Brasil tiene 200 millones de habitantes y es el mayor exportador mundial de alimentos. Claro. O sea, es un agronegocio gigantesco. Hay muchos cuentapropistas. Claro, hay como varios. Entonces, el estado más saturado de estos cortes es Santa Catarina, acá al lado, Paraná, 2 estados fuertemente bolsonaristas. Es decir, uno tiende a pensar que ahí los propios gobernadores están mirando para otro lado. A eso le sumás que el jefe de la Policía Rodoviaria Federal fue puesto por lado hace poco tiempo y es un bolsonarista al lado, es un cocón, no se va a mover ni también de la ruta. Bueno, sin embargo, se está moviendo. Hubo una orden, de nuevo, de Alexandre de Moraes, diciendo, obligando, so pena de mandarlo al titular de la Policía Federal a que ordene
la limpieza, es decir, que los camiones empiecen a circular. Y van a hacer estas que sean sin bloquear las rutas. Y así han ido desbloqueando de las 200 y pico rutas bloqueadas que había, gran parte en el sur, van quedando cada vez menos. Hubo algún enfrentamiento hace algunas horas en Castelo Branco, en San Pablo, y ya la infantería empezó a actuar más duramente, pero es el único caso duro que ha habido, digamos. En general, los desbloqueos se han ido produciendo en el marco de negociaciones. Ahora, Miguel, esto que hoy puede ser, como uno puede decir, es anecdótico, las manifestaciones inmediatamente después de los resultados, que además, ¿cuánto se puede sostener una manifestación de este tipo? Pero lo estructural, lo que va a pasar después cuando tenga que empezar a gobernar Lula, teniendo en cuenta los resultados y teniendo en cuenta también los intereses, digamos, que se supone debería afectar si es que va a cumplir con sus promesas. Bien, primer dato, Lula hizo una gran alianza. Bueno, cuando digo gran, digo grandota. Es decir, no sé si buena, pero sí muy amplia. No es el Lula, el primer Lula, no, este es un Lula de centro, haciendo un equilibrio puntoso, con un parlamento como el brasileño que es muy particular. Tiene más de 500 diputados, de los cuales un porcentaje muy grande son diputados estaduales de partidos locales. Entonces, es como nuestros senadores. Esos responden al gobernador, o incluso a algún alcalde poderoso, como el alcalde de San Pablo. Entonces, con cada uno de ellos va a haber que negociar. Y Lula en eso tiene experiencia. Sabe de eso. Y después está el poderoso centrado, esta coalición de 10, 12, 15 partidos, que también responden no ya tanto a los estados, sino a intereses de ciertos sectores. Agronegocio, industriales, en fin. Es un poco así, partidos históricos, no partidos muy viejos, algunos remanentes de la época del imperio, en fin. Hay un conglomerado variopinto ahí, pero que son especialistas en negociar prebendas a cambio de los votos. Es decir, hoy te apoyan a vos, mañana al que ponga la plata. Ahí no es ideológico. No, sí y no, digamos, el pragmatismo puro y el pragmatismo de derecha, ahí, ¿no? En este caso. Entonces, esa cantidad menguada que tiene de representantes Lula en el Parlamento, depende de lo que haya que votar, podrá ser más grande o más chica. Y ahí habrá que ver la muñeca de los líderes de bancada. Entonces, ahí, analizando esto desde ese lugar, hoy el gran poder en Brasil está concentrado en los intereses que tienen el escenario de batalla en el Parlamento, más que en el Ejecutivo. Entonces, ahí Bolsonaro se diluye. No el bolsonarismo, que es otra cosa. Claro. Es decir, es muy posible que aquí surja un bolsonarismo, es decir, un grupo, un núcleo duro de derecha que se conserve, y la posibilidad de volver a dar pelea dentro de un tiempo, quizás sin Bolsonaro como figura convocante, que demostró que es un inepto en algunas cosas. Muchos están diciendo, Bolsonaro hizo mucho por perder esta elección, ¿no? Sus declaraciones sobre esta chiquita venezolana de 14 años, estuvo muy cerca de... no sé qué va a pasar con eso, porque hay denuncias penales, es decir, hay investigación en curso. Bueno, sus aliados, Jefferson, que repelió a la policía tirando granadas y balas, y hirió a 2 de los miembros de la policía que lo fueron a arrestar. En fin, todas estas cosas conspiraron en los últimos días de la campaña también contra la figura de Bolsonaro. Pero hay un núcleo duro bolsonarista. Pero además hay que decir, Miguel, Bolsonaro es una emergencia, digamos, en este caso. Es totalmente. Sí. Pero fue funcional, como uno podría decir, fue funcional Macri en nuestro país para ir corriendo los límites de una agenda que hoy está bastante más a la derecha. Sí, corriendo los límites de la agenda y corriendo los límites de las formas, digamos que hasta ahora, al menos las formas de la democracia se venían manteniendo. O sea, hoy hay una especie de vale todo. Los consensos, como le dicen, ¿no? Que se fueron como corriendo. Exactamente. Hoy Patricia Bullrich se puede dar el lujo de un exabrupto sin que pase mayor cosa. Y esto en Brasil era moneda corriente, cosa de todos los días. Bueno, ¿qué aparece ahora en lo inmediato? Para Lula, una frazada muy corta. Y la impresión que uno tiene es que no va a alcanzar a conformarlos a todos. Eso es imposible. Aciertos
aunque para algunos cueste tragarlo, digamos, al sapo por el tamaño que tiene, el vicepresidente que eligió. Agmin es un tucano, es un hombre que viene del partido del PCDB, del partido de Fernando Enrique Cardoso. Y el propio Fernando Enrique Cardoso tuvo un fuerte apoyo hacia Lula en todo este juego. Entonces, los tucanos que tienen una especialmente Agmin fue gobernador, fue parlamentario, es un tigre de la política de toda la vida, qué sé yo, es como haber elegido a Balbín, ponele, en otra época. Porque saben mucho de todo el entramado político brasileño. Es un gran aliado, si no se pelean es un gran aliado, pero esas alianzas son muy costosas en términos políticos y en términos incluso hasta de cargos. Yo no sé cuánto del gabinete que ya tiene decidido Lula será gente propia, directa, del PT. Va a tener que repartir y seguir repartiendo después. Pensaba también, Miguel, a esta Latinoamérica la que vuelve a gobernar, digamos, Lula. Si bien algunos presentan, hay gobiernos que son de izquierda o de centro izquierda, pero hay un contexto que es bastante diferente. No está Chávez, no está Correa, está Evo después de haber sobrevivido a un golpe de Estado y ahora con conflictos otra vez. Santa Cruz de la Sierra. Está, bueno, Petro en Colombia, en un contexto también, o sea, es otra Latinoamérica también está. Así es. Y son otros los contextos para cada uno de los gobiernos. Pensá Pedro Castillo. Sí. No ha podido gobernar, es decir, tiene, aún en el caso del sistema peruano es totalmente diferente del nuestro y del brasileño, eso explica que cada 2 semanas hay un intento de destituirlo. Entonces, es muy difícil hoy para los sectores progresistas gobernar. Pero tampoco es fácil para los sectores de la derecha, fíjate Lazo. Entonces, convengamos que estamos naciendo a un y esto lo estoy pensando mientras lo digo, no lo tengo muy claro, estamos naciendo primero, a ciertas formas de alternancia, y alternancias que no tienen límite fijo, muy a mediano todo, ¿no? En el sentido que va cambiando de forma, que nada es demasiado rígido, que el conglomerado que se formó mañana puede desarmarse o correr el riesgo de perder partes, y las amebas se sabe, se paran un pedacito y se pueden aliar a otro, endosar a otro. Esa cosa mediana que tiene hoy hace que esto sea un caldo solo para gente con muchísima experiencia, y eso es Lula. Digamos, cierro con esto. Tengo confianza en que Lula va a poder navegar en esta agua bastante barrosa que le ha tocado, no sin heridas en el camino, muchas. Miguel, ¿y qué habría que esperar? Uno en campaña ha escuchado algunas de las propuestas de Lula, algunas que son así como muy emblemáticas y que además remiten a lo que fue su gestión, la lucha contra el hambre y demás, pero de lo que fue prometiendo, ¿qué crees que realmente puede hacer Lula en esta gestión? Bueno, yo creo que va a tener que pactar otra vez otro pacto más con los grandes exportadores. Pero en ese pacto, Brasil está en este momento en una posición ventajosa, igual que Argentina, nosotros no la podemos aprovechar. Es un mercado demandante de agroproductos, de alimentos, y los paga muy bien en un contexto de guerra, y esto es un buen negocio para Brasil. Si Lula hace bien las cosas, sin exceder demasiado, y pudiendo rescatar algo de todo ese gran negocio que va a ser para los grandes exportadores, va a poder generar algún proceso de redistribución. Lo que ocurre es que Brasil, 210 millones de habitantes, tiene 35 o 33 millones de personas que no llegan a garantizar siquiera el plato de comida a diario. Es decir, Bolsonaro le deja eso. Con un presupuesto que tiene mucho control por parte del Parlamento, si bien hay algo que los brasileños llaman el orçamento secreto, es decir, una especie de presupuesto secreto que es de libre utilización, y eso lo logró Bolsonaro pensando que iba a ser reelecto, que le queda como regalo a Lula. Hay que ver cómo lo usa, si lo usa, si se decide usarlo, porque en la cuestión ética también hay. Entonces, digamos, hay muchas posibilidades de que Lula pueda surfear todo esto, pero tiene que cumplir con la gente que le va a demandar alimentos, con la gente que le va a demandar salud, con las promesas que hizo en el territorio de la conservación de la Amazonía, y pelearse con todo el sector agroforestal, agroproductor, los que tomaron la Amazonía por su cuenta,
eso tampoco va a ser sencillo, pues hay gente violenta, armada y que ha asesinado personas. Y en relación a la Argentina, ¿cómo eso es bueno, eso es bueno. Solo que nosotros estamos de salida, digamos, en este... Fernández está de salida y hay que ver cómo resolvemos nosotros nuestro propio intríngulis. Pero si es inteligente el futuro presidente y o presidenta de la Argentina, va a tener en Lula un aliado. Argentina es el aliado natural de Brasil. Fíjate, con Bolsonaro en el poder, ni así Brasil se separó de Argentina a la hora de hacer negocios internacionales. Ahí estuvo Scioli haciendo equilibrio, digamos, ¿no? Haciendo equilibrio, pero además logrando muchas inversiones brasileñas en la Argentina y muchos negocios buenos para argentinos en Brasil, porque en este momento Brasil también demanda cosas que nosotros tenemos y ellos no producen. Digo tonterías. Cebolla, por ejemplo. Ajo, harina de alta calidad, derivados de la harina, derivados de los aceites de alta calidad. Brasil no produce buenos aceites comestibles. Y eso es algo que nosotros, y además la relación directa que hay en la producción automotriz. Es decir, una parte se hace allá, la otra parte se termina acá. Es decir, las industrias están integradas. Y fíjate que con Bolsonaro en el poder se estaba hablando de un proceso de integración de los ejércitos, de generar un Estado Mayor conjunto unificado del ejército argentino y brasileño. ¿Que eso será bueno? No es poca cosa eso. No sé, lo doy como dato. No sé si es bueno o malo, a mí me asusta, pero digamos, a ese nivel, a pesar de las distancias ideológicas, se estaba llegando en un proceso de acercamiento. Eso se puede potenciar en otras direcciones, supongo. Claro. Se te termina el programa. No, me quedé pensando en eso de discutir también realmente el tema de la integración, y a veces es más fácil discutirlo a través de las Fuerzas Armadas que de una integración más real con los pueblos, ¿no? Tal cual. Miguel, mil gracias, te dejo seguir trabajando. Sigo lijando. Bueno, muchas gracias y nos encontramos. Un abrazo. Dale, saludos a la gente ahí. Gracias. Miguel Riquelme, nuestro compañero de Suena al Río, que además tiene un seguimiento muy interesante sobre la agenda latinoamericana, mirando Brasil, mirando los resultados, mirando esta primera reacción con el bolsonarismo, como dicen, haciéndose sentir con las protestas, y podemos decir, intentando mirar después de esta reacción casi esporádica o casi esperable, cómo va a ser el gobierno de Lula, cómo va a ser ese gobierno cuando el año que viene asuma, y cuáles van a ser las posibilidades ciertas de instrumentar parte de lo que prometió en campaña. Y una de las primeras promesas, decíamos, bueno, que vuelvan a comer, como decía Miguel también, ¿no? Que desterrar o combatir el hambre en ese país que produce alimentos y que tiene una gran parte de su población pasando hambre también. Parecido a nuestra realidad en nuestro país. Nos vamos, 18, nos encontramos mañana a las 16 aquí en la radio de la Universidad. Pedro Suaznaval en la operación técnica, charlando con ustedes Alicia Rivas, la música como siempre, la de Nancy Alboaires. Nos encontramos mañana. So how you know, work out to be more better. So I will take this on, thinking about when we are together. FM Universidad
98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. El test de VIH es para vos y para todas las personas. Es gratis, simple, voluntario y confidencial en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Es tu decisión. No es necesaria orden médica ni ser mayor de edad. El test de VIH es la única forma de saber. 0800-333-3444. Ministerio de Salud de la Nación. Si querés estudiar, la Universidad Nacional de Misiones abre las inscripciones para el ciclo 2023. La UNAM ofrece 60 carreras de diversas disciplinas en Posadas, Oberá, El Dorado, Apóstoles, San Pedro, San Vicente y Puerto Rico. Podés comunicarte con el Departamento de Orientación Universitaria, dirección calle Jujuy 1582, Calle Sarmiento de Posadas. WhatsApp más 54 3764 254510. Correo electrónico infocarreras@unam.edu.ar/infocarrerasunam@gmail.com. Facebook Departamento de Orientación Universitaria UNAM. Instagram @carrerasunam.misiones. Conoce nuestras propuestas en la página web unam.edu.ar. UNAM, Camino al Cincuentenario. Universidad pública, gratuita y laica. 63 radios de universidades nacionales de todo el país. Cientos de personas trabajando en una comunicación federal y democrática. Atravesando regiones, climas y geografías. Nuestras voces dicen y escuchan. Piensan. Sueñan. Transforman. Debaten. Interpelan. Incluyen. Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. 98.7 Radio Universidad. Prepárate un mate, un tere o lo que quieras y ponete cómodo porque ya comienza Feedback.